A veces relacionamos el dolor solo con una lesión y eso no es verdad. Hoy está más que comprobado la eficacia de los ejercicios físicos en pacientes con cáncer, porque el calentamiento puede prevenir lesión, porque aumentamos el metabolismo del tejido. La automedicación es un gran problema con esto. Hola amigos, otra vez bienvenidos a Podcast Conexión. Estamos muy felices de estar de vuelta. Hoy tenemos un episodio que va a estar súper interesante. Yo sé que muchas personas inclusive no conocen algunos de los temas que vamos a tocar. Tenemos un especialista que nos va a ayudar. Antes de entrar a la entrevista, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y sigan nuestras redes sociales. No se olviden que es muy importante para nosotros generar una comunidad para que el bienestar llegue a todos los rincones del país. Así que ahora vamos a dar bienvenida a el doctor Alberto Rafael Rodríguez. Es un médico fisioterapeuta especializado en dolor. Además de eso, tiene otros estudios que vamos a tocar durante la entrevista. Es una persona muy preparada, que tiene altísima información. Así que bienvenido, estamos muy felices de tenerte con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer poder brindar un poquito sobre informaciones de salud. No, para nosotros es el gusto, realmente toda la información que vamos a tocar el día de hoy va a contribuir a muchas personas. Yo siento que esta información es muy valiosa y va a abrir los ojos a muchas personas a que tomen más conciencia de su cuerpo, ¿no? Entonces vamos a empezar. Te voy a hacer una pregunta que la hacemos siempre al inicio porque queremos saber los diferentes puntos de vista, ¿no? ¿Qué es bienestar para ti? O sea, el bienestar pienso que son estados de equilibrio que sean como una casa y hay 4 columnas que tienen que ahí soportar el techo, que es la parte física, la parte emocional, la parte social y la parte espiritual. Cuando todo está, o sea, las columnas bien puestas, el techo se queda perfecto. O sea, es un trabajo continuo, o sea, es un trabajo de hormiga. Hay que ir, o sea, día a día trabajando la parte física, que te va a ayudar con la parte emocional. Cuando uno hay una decaída, hay que sostener de una otra forma. Por eso hay diversos profesionales igual que pueden ayudar. Bueno, te voy a decir Rafa. Mi hijito se llama Rafa, así que me gusta el nombre. Ajá. Bueno, Rafa, ¿qué querías ser tú de niño? ¿O siempre dijiste me gusta la medicina? Yo conozco personas que desde niños quieren ser médicos. ¿Qué querías ser de niño y qué te llevó a especializarte en lo que ahora haces? Yo tuve un episodio que creo que de ahí me despertó el interés por el cuidado, por el tratar. Yo tengo una hermana que nuestra diferencia es de casi 11 meses. Wow. O sea, llega una parte del año que tenemos la misma edad. Y cuando tenía unos 5 o 6 años, ella se enfermó con una meningitis, que es una inflamación del sistema nervioso central. Y, o sea, eso hace 30 años. Los recursos, todo eso era mucho, o sea, menos que hay hoy. Entonces tenía riesgos, por ejemplo, de quedar sin caminar, o, por ejemplo, quedar con sordera, ceguera. Y 13 días quedó internada y yo quedé ahí en la casa de mi madrina, que me hacía hacer tarjetas para enviarle, me explicaba qué pasaba con ella. Entonces creo que de ahí empezó me vino el clic de quiero trabajar con eso, del cuidado de la gente, cuidar de la salud de la gente. Y ahí empecé. Con 17 entré en mi primera carrera, que fue la fisioterapia, en 2005. Así que son 19 años, cumplo ese año de estudios en salud. Después me hice la carrera de medicina y fui especializando en geriatría y gerontología. Después especialicé en neuropsicología, porque igual me faltaba un conocimiento sobre qué la parte emocional podría afectar mis tratamientos, que podría ayudar a mis pacientes. Me especialicé en columna y recién termino la especialidad en dolor en el Hospital Albert Einstein de São Paulo. Damas y caballeros, no tenemos a cualquier doctor aquí. Tenemos a alguien que de verdad tiene mucha experiencia y conocimiento. Entonces, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Como dijiste, eres fisioterapeuta y especializado en columna, ¿no? ¿Qué importancia tiene nosotros ser conscientes de mantener una buena postura en el día a día para evitar dolor? Quien mantiene el hueso en su lugar son los músculos. Si el músculo tiene fuerza, el hueso queda en su lugar correcto. Cuando no hay flexibilidad muscular, cuando no hay fuerza muscular,
el hueso empieza a quedarse en una posición incorrecta y eso lleva a compresiones, a sobrecarga. No, esa es la importancia de siempre mantener una buena postura. Ya, lo voy a decir, mi madre, lo siento mamita si te pongo de ejemplo, pero ella, por ejemplo, es una persona que literalmente ha perdido su masa muscular. Entonces, me imagino que eso le está generando problemas en las rodillas, en la espalda, le cuesta caminar, ¿no? Entonces es algo súper importante, el ser conscientes. Además, y lo digo por mí también, ¿no? Yo a veces haciendo ejercicio, teniendo masa muscular, me jorobo, me siento mal. Pero mi formación es por la escuela australiana. Tenemos un concepto que se llama síndrome de dominancia muscular. ¿Qué es eso? Músculos fuertes cada vez van quedando más fuertes. Músculos débiles cada vez más débiles. Necesitamos el equilibrio entre la musculatura. ¿Cómo hacemos eso? Con ejercicios específicos. Con el pasar de las primaveras, o sea, vamos perdiendo masa muscular, vamos perdiendo masa ósea y eso nos va generando problemas. Pero todo eso se puede evitar con un buen tratamiento. Yo he visto que hay personas que son, por ejemplo, deportistas que tienen dolores articulares, ¿no? Y dicen que tienen que trabajar mucho más la parte muscular para que le deje de doler. ¿Eso es cierto? O sea, ¿te deja de doler si trabajas el músculo o es como que te ayuda a que te duela menos? Hay que entender el mecanismo de lesión, porque, o sea, a veces relacionamos el dolor solo con una lesión y eso no es verdad. Muchas veces, o sea, podemos hacer estudios de imágenes y no demuestran una lesión específica, pero existe el dolor. Entonces hay que buscar la causa del dolor y ahí hacer el tratamiento. Es cierto que músculos que tienen flexibilidad pueden generar fuerza. Si no tenemos flexibilidad, por ejemplo, no vamos a generar fuerza. Empiezan procesos degenerativos, empiezan sobrecargas musculares y ahí lleva procesos dolorosos. Pero siempre hay que investigar la causa del dolor. Pero siempre hay que ir al médico también, ¿no? Exacto. Porque vivimos con dolor, pero no vamos al doctor, o sea. Y después cuando ya estamos mal, recién vamos, ¿no? Porque vamos con eso de que va a mejorar y vamos retrasando la ida al profesional. Y muchas veces cuando viene un proceso de dolor, ya tenemos ahí 1/3 de la articulación, el del músculo comprometidos. Comentanos sobre la RPG, la reeducación postural global. ¿Qué es eso? La reeducación postural global, o RPG, o sea, es una técnica que exactamente buscamos solucionar la causa del problema. Hay que identificar por una evaluación dónde está el problema. Me llegan muchas veces en el consultorio pacientes que hacen, por ejemplo, 60, 70 sesiones de fisioterapia y no hay mejora. Por ejemplo, rodilla. Pero la causa del problema no está solo en la rodilla, está, por ejemplo, en la cadera. Si no alineamos, por ejemplo, cadera, la rodilla va a seguir molestando. Entonces, el RPG, o sea, viene exactamente para eso. Evaluar de forma global el cuerpo y actuar en la causa del problema. Y si uno no soluciona ese problema, o sea, no encuentras la causa, te puede ir dañando otras cosas más, aparte de, digamos, la cadera no está alineada, te lastima la rodilla, ¿qué más te podría dañar? O sea, es como que va en cadena, ¿no? Exacto. Si pensamos, por ejemplo, el ejemplo de la cadera. Si la cadera está mal, las articulaciones que están antes y posterior a ellas se van a dañar. Por ejemplo, rodilla, tobillo o columna lumbar. O sea, el trabajo tiene que ser, o sea, minucioso de búsqueda de dónde está el problema, justo para no generar problemas. Claro, por eso dicen que el ser humano es una máquina perfecta, ¿no? Estamos hechos de tal manera que no deberíamos ni enfermarnos ni lastimarnos, pero a veces nosotros lo que comemos, nuestros malos hábitos, el no ir a un especialista que te vea hace que te lastimes, ¿no? Exacto. Hablemos un poquito de estadísticas. En todos tus pacientes, vamos a hablar sobre primero personas mayores. ¿Cuál es la principal causa de dolor por los que ellos acuden a ti? Porque siempre hay algo más en común, ¿no? Exacto. Y con los deportistas. Con el adulto mayor tenemos principalmente columna lumbar y cadera. Son las dos causas que más llegan al consultorio y muchas veces llegan con pacientes que están arrastrando años de dolor y no lograron efectividad en un tratamiento. La automedicación es un gran problema con esto. Cuando pensamos en los deportistas, tenemos dos tipos de deportistas distintos. Los deportistas que realmente
tienen un hábito de hacer estiramientos, fortalecimientos y están ahí en un deporte, y los deportistas de fin de semana, que son esos que de la nada se levantan y voy a jugar algo. Y ahí vienen otros tipos de lesión. Los deportistas lo más común son lesiones en rodilla y en hombro. Y los pacientes que son deportistas a los fines de semana, y ahí viene por esguinces de tobillo, dolores musculares por desgarros. Bueno, ya sabemos, los deportistas de fin de semana. Cuídense. Cuídense, estiren, calienten, Claro. ¿no? ¿Y es más importante estirar antes o después? Siempre el calentamiento antes. Ahí hacemos el deporte y el estiramiento después. Ah, ok. Porque el calentamiento puede prevenir lesión, porque aumentamos el metabolismo del tejido, o sea, llega un aporte sanguíneo más fuerte, entonces evitamos lesiones. Y el estiramiento al final es para la absorción del ácido láctico, que es lo que, o sea, genera la macurca y el dolor muscular post-ejercicio. Ahora, volviendo al RGP, ¿cómo es este procedimiento? La verdad que para mí eso es algo súper nuevo, ¿no? No conocía. Explícanos, porque sé que afuera muy pocas personas lo conocen. ¿Cómo es el procedimiento? El fortalecimiento del RPG, o sea, hacemos la evaluación y vemos, por ejemplo, que el lado derecho necesita más fuerza que el lado izquierdo. Así que aislamos el músculo que más necesita y empezamos a trabajar fuerza. No dejando el músculo que ya tiene fuerza ahí solito, porque no queda celoso y empieza a molestar igual. Los dos lados son cuidados, pero o sea, vamos a enfocar siempre en el lado más débil. Y ahí hacemos, por ejemplo, son posturas específicas que llamamos de las posturas del RPG, que son posturas estáticas. Y el paciente tiene que mantener la contracción muscular. Parece ser súper sencillo, pero es difícil, porque necesita sostener una fuerza que el músculo no tiene. Y estuviste comentando al inicio que te interesó hacer estudios sobre terapias neurales, ¿no? Porque tú sabes, como médico, que eso ayuda a hacer un mejor diagnóstico, a saber mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué son estas terapias neurales? La terapia neural es una técnica igual que utilizamos la inyección de anestésicos en puntos específicos y neutralizamos las células que llevan dolor, inflamación. Es como si fuera un interruptor de luz. Apagamos el interruptor y volvemos a prender. Então, las células, siempre que hay procesos inflamatorios, procesos dolorosos, están súper excitadas. Así que bajamos la excitación de la célula y empezamos a reprogramar la célula de nuevo. ¿Qué diferencia hay de esta terapia con la acupuntura? La acupuntura utilizamos los meridianos del cuerpo. O sea, tenemos por la terapia china varios puntos del cuerpo que corresponden a órganos, que corresponden a algunos puntos musculares. Ese utilizamos exactamente los puntos donde el paciente tiene el dolor o donde el dolor es referido. Viendo que hay tantas formas de rehabilitación, se llama rehabilitación todo esto, Exacto. ¿no? ¿Las mezclas o haces, dependiendo de lo que tenga, necesitas solo esto? ¿O se puede hacer como una mezcla de terapias? El importante es, o sea, súper interesante la pregunta, porque no existe una receta para todos. O sea, salud no es eso, porque exactamente cada paciente necesita que sea un poco de una técnica, un poco de otra técnica, y vamos mezclando eso y hacemos un protocolo personalizado a cada paciente. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido algún paciente que no quiere aceptar un tratamiento? ¿Que Sí. solamente se va por esto? Exacto. Me imagino que muchos deben tenerle miedo a la terapia neural, ¿no? Por las agujas. Exacto. Porque es interesante, o sea, yo siempre, todos mis pacientes, yo busco explicar lo que tienen, porque es importante que el paciente entienda lo que tiene. Porque desde el momento que uno sabe realmente lo que tiene, puede, o sea, direccionar. Mira, vamos a hacer eso, por eso y eso y eso. Esta terapia te puede ayudar por eso y esto y esto. Cuando queda claro al paciente, es mucho más fácil la aceptación. Entonces, ya hablamos sobre si la neural se parece a la acupuntura. ¿Y qué diferencia o en qué se parecería a la fisioterapia invasiva? Porque anteriormente hemos hablado sobre eso en el podcast, ¿no? Pero ¿qué diferencia tiene? Es importante entender, o sea,
éticamente que cada profissional pode fazer. E, por exemplo, a terapia neural é uma terapia que é clinicamente médica, porque utilizamos anestésicos, temos a diluição de uma medicação, então a aplicação não pode ser hecha por qualquer profissional. Ah, o sea que esta es clínica y las otras se podrían decir que son más alternativas. São medicina que chamamos de integrativa, ou seja, nos auxiliam em el tratamento. Eso es importante saber porque, mira, yo primera vez, yo solamente conocía que habían agujas con la acupuntura. Ahora me estoy enterando que hay diferentes terapias que ocupan eso, ¿no? Obviamente con diferentes finalidades, ¿no? Exacto. Exactamente. Y eso es súper importante saber porque tal vez te pueda servir más algo que otro, ¿no? O sea, escoger uno que te va a servir más que otro. Exacto. Por eso es importante también informarse, ¿no? Entonces, dentro de todas las, porque tienes muchos estudios, dentro de todos tus estudios comentaste que una de tus especialidades es la ozonoterapia. ¿En qué consiste? El ozono é um gás e utilizamos, ou seja, o oxígeno é O2, o ozono é O3. Temos uma máquina que converte o oxígeno em ozono medicinal. Então utilizamos igual com aplicações locais, com injeções locais del gás, onde vai actuar como anti-inflamatório, analgésico, igual melhora a perfusão do oxígeno, porque sempre que há um processo inflamatório, por exemplo, há várias células que estão aí como com um sinal de alarma, que vão sempre avisar ao corpo que algo está mal. Então necessitamos reduzir a atividade dessas células e aí utilizamos a ozonoterapia. Yo te quiero hacer una pregunta que va relacionado a una experiencia que yo viví cuando era más joven. Era deportista, hacía gimnasia y de pronto tenía competencias y antes de competir 2-3 días me lesionaba. Yo no conocía, o tal vez en esa época, porque esto es hace años, no había tantas opciones para escoger aquí en Santa Cruz. Entonces, ¿te ha llegado alguna vez algún paciente que sea deportista que necesite recuperar rápido? O sea, no recuperar del todo, pero sentir menos dolor para poder ser más funcional en el deporte que haga. Si sucede eso, ¿qué tipo de terapia ocupas? O sea, ¿cuál sería la más rápida para que le ayude a eliminar la inflamación, el dolor? Sí, ya me llegó varios. Seguro. Pero hay que pensar eso, o sea, ¿cuál tipo de lesión tenemos? Si es una lesión que, por ejemplo, va a poner en riesgo la funcionalidad del paciente, no lo recomiendo hacer, por ejemplo, si hay una competencia en 2-3 días y se hizo, no sé, una lesión en menisco. Se puede calmar el dolor, se puede. La medicación tiene ese poder, pero el paciente va a aumentar el grado de lesión. Claro. Entonces, si es una lesión, por ejemplo, que se pueda revertir com medicação analgésica e protocolos que utilizamos allá, por exemplo, intramusculares ou com a sueroterapia, que pode bajar o processo inflamatório e reduzir o dolor sem poner em risco a saúde e integridade física do paciente, lo hacemos. O sea, ¿se podría decir que esto que me acabas de comentar, las inyecciones intramusculares, es un proceso rápido desinflamatorio? Exacto. La medicación intramuscular tiene una acción mucho más rápida que la medicación vía oral. Así que la utilizamos, la absorción es más rápida y hacemos como un cóctel. Preparamos específico al paciente y utilizamos. ¿Pero siempre utilizan eso o hay veces que no es necesario y que lo hacen vía oral? Muchas veces no es necesario. Depende exactamente cuando no es muy fuerte cada la lesión. Paciente. Exacto. Ah, Yo soy el médico que medicación y cirugía es cuando necesita. Si no necesita, no utilizamos. No, claro, o sea, también hay que ser conscientes, ¿no? Claro. Eso es lo bonito que estoy viendo ahora, que los médicos realmente están trabajando a favor del bienestar, no solo porque ya, te voy a calmar tu problema por un tiempo, ¿me entiendes? Eso es lo que me gusta, que se ha tomado esa conciencia ahora y la medicina ha crecido mucho más en ese aspecto, ¿no? Eso me agrada bastante. Hubo un cambio, o sea, en verdad, en el modelo médico, o sea, há 10, 15 anos atrás, teníamos um modelo médico único e exclusivo de medicação ou cirurgia. Exacto. Então, as terapias, por exemplo, a fisioterapia, a psicoterapia, toda quedava em segundo, terceiro plano. Pero hoje, com a inovação da medicina, com os estudos, os guidelines que saem,
vemos que, o sea, la medicina integrativa, la medicina que ve el paciente biopsicosocial, tiene mucho más resultados que el modelo médico anterior. Y es bonito que ahora lo implementen los médicos, ¿no? Que no sea como algo alternativo. Entonces da más credibilidad y más seguridad para nosotros. Exacto. El tema que más me llama la atención, que me fascinó en el momento que lo leí, me puse a investigar bastante, es sobre pilates clínico. Porque sí, todo el mundo conoce los pilates. Hay muchos centros de pilates en la ciudad, en todo Bolivia, en todo el mundo. Pero pilates clínico, al menos personalmente, no había escuchado. Al menos aquí en Santa Cruz creo que no había, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes son pioneros en esto. Exacto. Acá. ¿De qué trata? A ver, comentanos, ¿quiénes pueden ir? O sea, esa fue justo una especialidad que hice en Inglaterra, en el PPI de allá, y tiene una visión distinta. O sea, cuando uno estudia qué fue el Pilates, cómo apareció la técnica, fue, o sea, exactamente para rehabilitar soldados en guerra. O sea, de entrada fue para tratamiento. Después hubo, o sea, bailarines que empezaron a utilizar la técnica para ganar fuerza, flexibilidad y ahora, o sea, bienestar, ¿no? Como actividad física. Sí. Pero buscamos exactamente, o sea, actuar con pacientes de cualquier edad, desde niños, embarazadas, adultos mayores, que puedan hacer una actividad física a nivel preventivo o si tienen un proceso, por ejemplo, de lesión, trabajar la parte de rehabilitación. O sea que no necesariamente necesitas estar lesionado o con algún dolor para hacer un pilate clínico. No, podemos actuar a nivel preventivo, que es lo que buscamos hoy en salud. ¿Cómo sería un pilates clínico para una embarazada, por ejemplo? Por el cambio biomecánico que hay en el cuerpo de la mujer con el embarazo, o sea, una proyección de la cadera, un desplazamiento de la columna hacia atrás, gran parte de ellas tiene un dolor lumbar que puede generar una lumbociatalgia, que es el ataque del nervio ciático. Pero a todas nos ha pasado eso. A mí me pasó eso. Então, preparamos la mujer para que tenga más fuerza en la musculatura de columna, más fuerza en la musculatura del piso pélvico, que nos va a ayudar, por ejemplo, con el postparto. Igual nos ayuda con los niveles de incontinencia urinaria que aparecen en el embarazo. ¿Podría ayudar al sistema digestivo este tipo de ejercicio? También. ¿Sí? Porque hay que pensar que cambiamos el flujo sanguíneo del cuerpo y ahí direccionamos ese flujo sanguíneo para áreas exactamente que necesitamos trabajar. Sí, porque eso es súper importante. Cuando uno está embarazado, ya en los últimos meses, literalmente no podés ir al baño. Exacto. La constipación viene porque sí. exactamente, o sea, el desplazamiento del cuerpo aprieta los intestinos y, o sea, cuesta. Pero con un trabajo, o sea, que puede empezar ahí de los 3 meses, podemos, o sea, tener un embarazo. ¿Y este tipo de terapia sirve para una persona que, por ejemplo, tuvo un accidente y perdió, ¿cómo decirlo así, habilidad, pero no puede caminar? ¿Entiendes? Y tiene que, pero va a volver a recuperar, pero con mucha terapia. ¿Sirve este tipo? Sirve, incluso tenemos pacientes con ese perfil. Por ejemplo, tenemos una paciente que es un joven, tiene 50 años, tuvo un tumor cerebral y perdió el movimiento de una mitad del cuerpo. Y ya nos llegó después de 1 año de la cirugía. Entonces, llegó debilitada, no tenía fuerza, alteración de sensibilidad. Y todo eso con el Pilates, o sea, recuperamos movimiento, hoy ella camina tranquila, o sea, con tranquilidad. Eso es importante, devolver la funcionalidad al paciente. Entonces, esta terapia de Pilates requiere flexibilidad y fuerza. Buscamos, o sea, flexibilidad, fuerza, fluidez de los movimientos, mejora la respiración. Eso iba a preguntar, trabaja la respiración. Exacto. También. Porque necesitamos pensar en el abdomen como si fuera una caja. La base de la caja es el piso pélvico. El diafragma, que es el principal músculo de la respiración, es la tapa de la caja. Y los costados, o sea, abdominales y paravertebrales, y la columna, son los costados de la caja. El Pilates todo el tiempo trabaja esa caja, que es conocido igual como el core, Ajá. que tiene que tener fuerza. ¿Y qué tan importante es, vamos a irnos continuando la respiración, qué tan importante es saber respirar al momento de hacer ejercicio para evitar lesiones? A mí me ha pasado que al menos no estoy respirando bien y me viene un dolorcito aquí en la espalda. No sé qué es. Entonces,
me imagino, ¿no? Que debe tener algo que ver la respiración cuando uno hace Claro. ejercicio para no lastimarse, ¿no? Y es importante, o sea, pensar en varios puntos de la respiración. O sea, cuando estamos respirando, o sea, el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, sube y baja, sube y baja. Y eso permite, o sea, una abertura de las costillas, oxigenación de los músculos. Muchas veces veo en el gimnasio, por ejemplo, la gente morada haciendo fuerza. Exacto. Y, o sea, no sirve. No estás oxigenando su cuerpo, no estás trabajando una mejora de la capacidad ventilatoria. ¿Verdad? Yo también he visto mucha gente en el gimnasio guindo. Y digo, Exacto. no, respire, por favor, se va a lastimar. Bueno, ahora, ya estamos por finalizar y quiero hacerte una pregunta súper importante porque sabemos que eres fisioterapeuta especializado en dolor y todo lo que hemos hablado ahorita es para poder no tener dolor en el cuerpo. Entonces, estas terapias, ¿cuán importantes serían o ayudarían en algo a una persona con cáncer? Tenemos incluso algunos pacientes que sufren, ¿no? Padecen del cáncer y podemos, o sea, junto con el tratamiento quimioterápico, radioterápico, utilizar la medicina alternativa. ¿Con qué? Con la sueroterapia, mejorando la inmunidad del paciente, dando los soportes nutritivos, nutricionales que ellos no tienen por la quimioterapia. Igual tenemos inyecciones que son protocolos intramusculares que pueden ayudar. Hoy está más que comprobado la eficacia de los ejercicios físicos en pacientes con cáncer, porque a veces pensamos en ejercicio físico como cargar 10 kilos, y no, el movimiento es importante. Tenemos una farmacia endógena, una farmacia interna, que solo abre las puertas mientras empezamos a movernos. A veces un movimiento sencillo, un movimiento simple, podemos activar esa farmacia endógena y el cuerpo vuelve a funcionar mejor. Ya estamos literalmente en la recta final. Quiero hacerles recuerdo a todos ustedes de que sigan nuestras redes sociales, de que se suscriban. Vamos a seguir subiendo información súper importante para todos nosotros, nuestro bienestar. Y quería agradecerte, Rafael, por toda la información. Realmente ha sido súper útil, súper útil. Yo sé que muchas personas vamos a optar por estas alternativas de sanación, por así decir. Y para eso también, para que optemos y tomemos decisiones inteligentes, vamos a ir a visitarte a tu centro, ¿ya? Listo. Podemos pasar a visitarte. Acepta el desafío. Y así también nos podemos conocer los equipos, nos puedes explicar mucho mejor, tal vez vamos a entender mucho más de lo que hemos escuchado acá. Con una visita a tu centro sería para nosotros un honor poder ir. Claro que sí. Ya, así Están que invitados. Gracias, estén atentos porque vamos a ir a visitarlo y gracias. Gracias No, por todo. gracias ¿Algún a usted. mensaje que quieras darle a las personas que estén sufriendo de dolor y que se tomen la decisión de ir a apoyarse con este tipo de medicina? Es importante entender que, o sea, no existe eso de convivir con el dolor. Nadie necesita vivir con el dolor. Hay hoy varios caminos, varias alternativas que podemos utilizar para un mejor bienestar, para que, o sea, con otros profesionales igual de la salud, con una equipe multidisciplinar, sacamos a persona del agujero ese de dolor, de depresión y todo eso. No es normal vivir, no normalicemos vivir con dolor. Exacto. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un siguiente episodio y no se olviden que vamos a ir a visitar al doctor Rafael a su centro. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chicos.